Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, Yankee Marido. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Preparado para el último episodio de este podcast en 2023? Sí, sí, es una carrera larga. Es una carrera larga, así que obviamente volveremos en el 2024. Sí. Pero vamos a dar por finalizada la carrera electoral 2023, ¿no? Sí. Con este último episodio del podcast. Solo es el mitad del maratón, Sí, del maratón, sí, totalmente, de la maratón. Sí. Es que, madre mía, la de cosas que quedan todavía, por Yeah. pasar. En fin, bueno, vamos a aprovechar que hay pocas noticias, ¿verdad? Y estamos en el punto del año Sí. cuando the media, Sí, los medios de comunicación. sí, basically they're reaching for stories. Sí, es verdad que se nota que están como buscando qué contar. Porque Yeah. no hay noticias. No hay noticias Sí. porque está todo el mundo ya pensando en las navidades. See, to give an idea of how little there is to talk about right at this moment, the viral story. Apparently, someone was having gay sex in the Senate hearing room. ¿Qué? Yeah, there's a video that's been ¿Eso leaked. no lo he oído yo? Yeah. Espera, o sea, lo que dices es que como no hay noticias, los medios de comunicación están dando bombo a chorradas, ¿no? Yeah. Y la chorrada de últimamente es un vídeo que se ha hecho viral Yes. por el cual dicen que se ha hecho sexo en Yeah. una de las salas del Congreso. Yes. ¿Qué? Yeah. So, Sexo gay, además. I see. ¿Sexo gay entre quiénes? Well, that's part of the mystery. Pero espera. O sea que... Pero esto es un bulo, ¿no? Entiendo. O sea, ¿esto es real o no es real? It's real. Es real. Yes. O sea, lo que estás diciendo es que los medios de comunicación Yeah. han dado como noticia que se sospecha que dos miembros del Congreso... Well, not necessarily members of Congress, but people who had access to that room. So staff members or O sea, someone working gente within. que trabaja dentro Yeah. del Congreso Yes. ha tenido sexo gay Yeah. en una de las salas. Yes. Elabora, por favor, esta historia. So a conservative news outlet posted fragments of the video to say this has been shared in some sort of discussion group among gay people in Washington or something of that sort. And they think they know who is having sex in the tape, and it's someone who works for a Democratic member of Congress. ¿Qué me estás contando? Yeah, I know. O sea, esto es un vídeo que ha hecho viral un medio de comunicación Yeah. ultraderechista. Yes. Y es una cinta, es una grabación Yeah. de las cámaras de seguridad, entiendo. No, no. Es una grabación hecha Yes. posta. Yes. Es una grabación hecha posta. Yeah. Estoy flipando, ¿eh? I know. O sea, a ver, es una grabación hecha posta de dos personas manteniendo relaciones sexuales Yes. en el Congreso. Yeah, where they have hearings, like they, you know, En if you una de remember, las salas. Sí, yeah, en una de yeah. las salas en las que ocurren las cosas de la Cámara de Representantes. Right. Vale, entonces, lo que estás diciendo es que ese medio conservador está diciendo que uno de los dos miembros de esa pareja Yeah. es un político del Partido Demócrata. Right. He works for Senator Ben Cardin, who's a Democrat. Vale, o sea, es alguien que trabaja para uno de los senadores. Yeah. Ah, o sea, esto ha sido en el Senado, no en la Casa de Representantes. No, in the Capitol, but yeah, in one of the Senate hearings. Vale, yeah. vale, en el Senado. Es que de verdad que yo flipo, ¿eh? Esto Yeah. es un patio de colegio. Yeah. En fin, bueno, vale. Como veis, ese es el nivel de las historias, ¿eh? O sea, de las noticias últimamente. Yeah. No, yo esto no me había enterado de todas maneras. ¿Cuándo dices que ha pasado esto? It's viral news today. So, Vale, o sea, yeah. ha ocurrido hoy. Yeah. Vale, no, pues es que no
no he entrado yo a ver las noticias. Yeah. Vale, bueno, de todas maneras, vamos a hablar de otras cosas un poco más serias, ¿vale? Yeah. ¿Tienes alguna otra noticia que tenga que ver con las elecciones? Yeah. Well, Rudy Giuliani, for his interfering with the previous elections, Sí. Lost a civil lawsuit against the two ladies he was claiming were trying to steal the election. Sí, vale, a ver, refrescamos la memoria. Rudy Giuliani, Yes. aparte de ser el antiguo alcalde de Nueva York, Yeah. cuando las Torres Gemelas fueron atacadas, Right. hoy en día Rudy Yeah. Giuliani es una persona que ha perdido bastante la cabeza, ha perdido Yes. bastante el norte y se dedica a defender profesionalmente los medios de comunicación a Sí. Donald Trump. Yeah. Well, he's technically, I mean, he might have lost his law license at this Sí, point, yo but no he sé. is a lawyer. Sí, se supone, claro, o sea, se supone que es un abogado, se supone que es uno de los abogados de Donald Trump, pero Yeah. a este punto, sinceramente, ya no sabemos si este hombre seguirá teniendo la licencia activa para ejercer su profesión de verdad, porque esta semana ha salido a la luz la sentencia por un juicio que ha tenido por haber difamado a 2 personas, Yeah. diciendo que esas 2 personas habían robado las elecciones en favor de Joe Biden Right. y habían hecho perder a Donald Trump. Yeah. Y bueno, es que la broma le va a costar más de $100 millones. Yes. Es And increíble. I know. I don't know how they come up with the number. Ya, ¿verdad? Yeah. Me parece una pasada de Yeah. pasta. I mean, these ladies, they felt that they had to move out of their house. They were getting threatening letters. Claro, they were getting all imagínate. kinds of, people leaving shit in their front yards. Claro. So Claro, I get imagínate, it, o sea, es que estamos hablando de que por culpa de que Rudy Giuliani lanzó ese bulo de que por esas 2 personas en concreto se habían perdido las elecciones, estamos hablando de que estas personas tuvieron que irse de su casa, lidiar con una cantidad de odio, de amenazas de muerte, de gente cagándose en su jardín. Yeah. O sea, así, a ese punto. Entonces, claro, estas 2 mujeres decidieron denunciar a Rudy Giuliani y Yeah. ellas no pedían tanto dinero, ¿no? ¿Cuánto pedían ellas? ¿20 millones? Yeah, I think 24. I think that was the amount they were asking for, Sí, which is algo still así. a lot of money. Sí, o sea, lo que me refiero es que realmente ellas pedían un montón de dinero, pero Yeah. el juez ha Yeah. dicho, no solo vas a tener que darle los 20 millones o 24 millones, les vas a dar mucho más, ¿verdad? Yes. I don't know if they had asked for punitive damages. Usually you might throw that in as a request because maybe the judge will give you more money. But Claro. usually punitive damages aren't that common. And basically, I don't know how well this translates, but we have compensatory damages, which is what they were asking for. Oh, you messed up my life. Claro. Well, I want this much money for the damage you caused. Claro. Punitive damages is where the judge says, for what you did, you deserve a punishment more than just the actual damage you caused. You know? Ya, sí, te entiendo. If- O sea, lo que dices es que en un juicio civil tú tienes, por un lado, el dinero que tú pides, ¿no? Que viene a ser como una compensación. Yeah. Y luego, por otro lado, tienes lo que son los daños punitivos, creo que se traduciría. Yeah. Que básicamente es como el castigo, ¿no? Right. Y el castigo puede ser dinero adicional que el Yes. juez decide que la persona sentenciada tiene que pagar a la persona que ha, bueno, pues eso, le ha acusado, ¿no? Right. Entonces, estamos hablando de que el juez se ha cebado Yeah. con los castigos punitivos, esto es como se diga. Yeah, and the number is so high. I don't know how you come up with it. Like, Sí. just as a comparative, right? Sí. People know who O.J. Simpson is, right? Sí, yo creo que sí, que la gente sabe quién es O.J. Simpson. Yeah, so he murdered, he was accused of murdering Ron Goldman. No puedes Yeah. decir que he murdered. Well, here's the thing. He was not convicted of the crime of Es murdering verdad, them, es but verdad. there was the civil suit, Sí, es which verdad. he lost. It was a Sí. wrongful death suit in which he was found liable of the deaths of Nicole Brown Sí. Simpson and Ron Goldman. Sí, es verdad. And in that case, the damages against him was less than a third of what these two ladies are getting from Rudy Giuliani. ¿En serio? Yeah, it O was sea, lo que 33 dice million. Jackie Marido es que en el caso de O.J. Simpson de hace 1000 años, estamos hablando de que, aunque a O.J. Simpson se le consideró no culpable Yeah. en el juicio penal, y por eso no fue a la cárcel, por el asesinato de su esposa, sí que fue encontrado
culpable en el juicio civil, Right. que fue el de los padres de su esposa, Yeah. ¿no? Pidiendo dinero. And their No, friend, es yeah. verdad, es verdad. Both of them. Sí, es verdad, los padres de ambas víctimas de Yes. ese asesinato. Entonces, claro, realmente lo que dices es que el dinero que se le pidió a O.J. Simpson por esos dos asesinatos Yeah. es ¿cuánto has dicho? Un quinto o un tercio. Less than a third. Menos Yeah. de un tercio de lo que se le está pidiendo ahora a Rudy Giuliani por difamar a estas dos señoras. Yes. O sea, para que os hagáis una idea de lo altísimo que es el precio a pagar, y Rudy Giuliani tiene que estar flipando. Yeah, he's saying it's going to destroy his life. He has a Claro. lawyer who's representing him who's Claro. saying this is completely unfair. Claro. They're going to, of course, appeal the decision, which I think happens in every case where there's a big civil judgment anyways. So I don't know if or when Rudy's going to pay any money out to these people, but they're going to try and delay. Claro, sí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, que realmente sí lo es. Yeah. ¿Te ha gustado eso? Ajá. Del dicho al trecho, no, perdón. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El dicho... Del dicho Del dicho... al hecho Al hecho, yeah. Del dicho al hecho... hay mucho trecho. Hay mucho derecho. Más o menos, sí. Yeah. Bueno, el caso es que lo que viene a decir es que desde, ¿sabes, no? O sea, una cosa es la sentencia y otra cosa es que luego Rudy Yes. Giuliani pague algo, Right, ¿no? of course. Obviamente los abogados de Rudy Giuliani están diciendo que eso es una exageración, que le va a arruinar la vida, que no hay derecho, que es injustísimo y que obviamente van a apelar. Right. Entonces, claro, vete tú a saber cuándo y cómo y cuánto terminará pagando este hombre. Right. Pero bueno, el caso es que esto es una noticia relacionada con las elecciones pasadas. Right. Porque, bueno, pues como últimamente está de moda decir que nos han robado las elecciones, ¿no? Yeah. Pues bueno, pues estas cosas son las que pasan cuando de verdad se acusa a la gente de, falsamente, Right. de hacer un pucherazo, que les destrozas la vida y eres culpable de ello. Yeah, yeah. And it's going to have an effect on this upcoming election because already they're seeing people hesitant to want to work future elections because Claro. yeah. Bueno, claro, es que eso es importante también. Yeah. Porque estamos hablando de que estas dos señoras que han sido difamadas y ahora compensadas, o en el futuro compensadas, estamos hablando de que eran dos mujeres que estaban trabajando en el proceso electoral. In the process, yeah. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede afectar a las elecciones en el sentido de que hay menos gente que quiere estar involucrada en el proceso electoral. Right. Precisamente por esta falta de legitimidad o, Well, the o threat of being o amenazas, harassed, claro. yeah. O sea, estamos hablando de que hay un montón de gente trampista que salga lo que salga en las elecciones, van a decir que no es justo, a no ser Right. que gane Trump, claro está. Entonces, esa gente que está muy loca, saber que pueden ir en contra de todo lo que tienes, de tu casa, de tu vida, de tu familia, pues da Yeah. mucho miedito. Entonces, sí que puede afectar Right. eso a la cantidad de gente que quiera trabajar en las elecciones. Yes, yeah. Uf. Bueno, porque claro, una cosa que no hemos explicado en esto de las elecciones Yeah. es que tú en España, el equivalente al jury duty que tienes aquí, is working on. claro, en España tú recibes una carta, te ha tocado trabajar en la mesa electoral y te ha tocado y son lentejas. Right. Aquí no. Yeah, I don't think so. I mean, I don't know if there's a weird exception in one state or another because Claro. every fucking state does its own thing. But yeah, it's as far as I know, it's voluntary. Claro, es que es eso que aquí, dice Yankee Marido, no sé si en algún estado raro a lo mejor eso existe, pero que él sepa, por norma general, la gente que trabaja en los puestos electorales el día de las elecciones son voluntarios, de tal manera que eso hace que sea muy poco justo. En algunos sitios hay muchos voluntarios, en otros sitios hay menos voluntarios. Yeah. Es complicadito el tema. Right, yeah. Pero bueno, el caso es que eso, que por eso decimos que es una noticia que puede afectar a las elecciones. ¿Tienes alguna noticia más? Not exactly news, but I figure since we're going to be a few weeks before we do another podcast, Sí. we should at least say where things stand. Vale, sí, tienes razón. Vamos a hacer como un resumen, un estatus de dónde estamos ahora mismo en tema electoral, porque vamos a estar un par de semanas que no vamos a tener episodio del podcast. Right. Entonces ya el año que viene empezamos con la carrera electoral 2024. Pero ahora mismo, ¿cómo está la situación ahora mismo? Well, it seems like Trump
continues to look very strong. His lead in Iowa seems to be growing. The distance between him and second place in pretty much every state is so great that it's really hard to see Trump losing. Vale, o sea que desde que hemos empezado este podcast a día de hoy, siempre hemos hablado de que Donald Trump está a la cabeza del Partido Republicano. Yeah. Es el candidato que tiene todas las de ganar la candidatura oficial del Partido Republicano. Y además ha ido a más. O sea, a pesar de que os hemos estado hablando de que va a tener un montón de juicios, que están las noticias por A, B, C o D, realmente las encuestas cada vez le han dado más poder a Donald Trump y se ve que va a ganar con bastante facilidad en Iowa, en esos primeros estados que se supone que son un poco como la guía al resto del país. Right. So as of this point right now, it's hard to see any sort of change unless some catastrophic thing happens to Donald Trump. Sí, a no ser que pase algo catastrófico. Yeah. Tiene toda la pinta de que Donald Trump efectivamente va a ser el candidato a las elecciones el año que viene. Que es muy loco. O sea, yo realmente he estado en negación mucho tiempo pensando que en algún momento iban a decir no puede ser el candidato. Right. Todavía eso puede ocurrir con algunos de los juicios, pero la verdad es que viendo el calendario que se viene encima, me da la sensación de que no sé, la verdad es que el año que viene es que va a estar muy interesante, ¿eh? Yeah. Va a estar muy interesante porque tenemos muchos juicios y pueden pasar muchas cosas. Aún así, tiene toda la pinta de que pase lo que pase, es muy probable que Donald Trump sea el candidato republicano. Right. Yeah, the timing of everything seems to be set up to make it so that he wins the nomination, but still ends up found guilty of something or other. Sí, es que hay un periodo de tiempo en el que desde que es nombrado oficialmente candidato hasta que la gente empieza a votar, puede pasar cualquier cosa. Right. And it's a longer time than that because even before he's officially the candidate, he might have such a huge lead that no one can catch up to him and something could still come out terribly wrong. Sí. And the day that he's supposed to be officially the candidate, that's the Republican National Convention, they could be faced with the crisis of, he was just found guilty of something, but he won almost every single state because it happened before he was found guilty of whatever. Claro, sí. Es que tal y como está el calendario de fechas en las que Donald Trump se enfrenta a los distintos cargos de los que se le acusa, realmente puede ocurrir que incluso justo cuando le van a nombrar oficialmente el candidato al Partido Republicano, ya se sepa que a lo mejor ha sido condenado a cárcel, incluso. Entonces, claro, el Partido Republicano se va a ver en la tesitura de ver qué hacemos, porque hay tantísima diferencia entre Donald Trump y cualquier otro candidato que se van a tener que ver obligados a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con Donald Trump o no? Right. Y va a ser todo interesantísimo, insisto. Pero bueno, ya os lo contaremos, que para eso estamos haciendo este podcast, porque está interesantísimo. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar del tema de hoy, que es sobre los candidatos independientes y tercer partidos. I don't know how you would say it. Como las terceras fuerzas de este país, ¿no? Los que no son ni republicanos ni demócratas. Right. Porque este país, si algo todo el mundo sabe de cómo funciona la política en Estados Unidos, es que es bipartidista. Al 100%. Es decir, republicanos o demócratas. Es como que no hay alternativa. Yes. And in presidential politics, that's certainly true. If you want to win, you pretty much need to be a Republican or a Democrat. Sí, ¿no? O sea, en las elecciones presidenciales no hay tutía. Tiene que ser o republicano o demócrata el candidato. Si eres de cualquier otro partido, no tienes posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Pero vamos a intentar simplificar este tema lo más posible, porque el caso es que sí que hay otros partidos. Sí que se puede ser independiente y no republicano o demócrata. Existe la posibilidad, pero vamos a explicaros por qué es imposible llegar a presidente siendo independiente. Yes, it's true. The Democrats and the Republicans dominate everything in American politics. But yes, you can run as an independent that's separate from the two major parties. Vale, o sea que aunque los dos partidos más importantes sean demócratas y republicanos, sí que puedes optar por una tercera vía, que es declararte independiente. Yes, and in most major races,
that's a way to be completely irrelevant. But in smaller offices, for example, if you're running for the mayor of a small town, that could actually work to your benefit. Sí. O sea, lo que dices es que a la hora de presentarse como presidente es, bueno, pues ser independiente es condenarse al fracaso. Pero cuando estamos hablando de elecciones menores, ahí sí que puedes llegar lejos siendo independiente. Yeah. Por ejemplo, se me ocurre que en la ciudad en la que nosotros vivimos ahora, en Chattanooga, nuestro alcalde es independiente. Right, yeah. And he sells it as being, I have my own ideas, I go my own way. He's in the city of Chattanooga, which only has a fairly small population, so he can shake hands and meet with the people who will be voting for him, and he can make the good impression on his voters without the support of the major parties. Claro, o sea, cuando estamos hablando de elecciones más pequeñas, tiene sentido presentarse como independiente, sobre todo cuando quieres gustar a gente de ambos partidos, ¿no? En una ciudad pequeña como puede ser Chattanooga, pues nuestro alcalde se dedica a estrechar manos a todos los vecinos prácticamente, porque es una población relativamente pequeña, y puede presentarse de una manera en la que dice, yo tengo mis propias ideas, no necesito aliarme ni con el Partido Republicano ni con el Partido Demócrata, porque más o menos hago mi propio mix. Right. ¿No? And there are also positions where having a party can look bad to your voters. For example, I don't think this happens in Spain. In a lot of places, judges and like police sheriffs, the people who are in charge of the police, are up for election. In a lot of places, it's to your benefit to say, I'm not beholden to any party. I will treat everyone equally. I'm going to be a judge who will judge every case on its own merits. Claro, es que aquí además en Estados Unidos hay una cosa que es completamente distinta a lo que pasa en España. Aquí en muchos casos los jueces y los sheriffs se votan, son por votación popular. Entonces, en estos casos, estas posiciones tiene todo el sentido del mundo que se presenten como independientes, porque dan a entender que no están afiliados a un partido o a otro, ¿no? Que son como más justos, sobre todo en el caso de los jueces, ¿no? Que aún así hay muchos jueces que se presentan como demócratas o republicanos, pero bueno, tiene sentido que se presenten como independientes. Right, and like even ones who vote one way or the other and have belonged to those parties because when you vote, you choose what party you belong to. Claro, sí. When they run for office, though, they're running as independents. Claro, o sea, independientemente de lo que voten ellos, que es algo que es súper fácil de ver, porque como sabéis aquí, para votar te tienes que inscribir en como republicano o como demócrata, aunque también te puedes inscribir como independiente. Right. Pero bueno, es súper fácil ver si una persona está inscrita como demócrata o como republicana. Entonces es muy fácil ver de qué pie cojean, pero aún así queda como más profesional decir, yo me presento como independiente. Right. Yeah. So as I said, the higher up you go, the less likely it is that you're going to be successful as an independent because you don't have the support of the Democrats or the Republicans. Sí. Esto va haciéndose más y más complicado a medida que subimos en la escalera política. Es decir, ser concejal o ser sheriff de un condado o ser alcalde de una ciudad parece que es relativamente fácil siendo independiente, pero a medida que vas subiendo el tono político es cuando las cosas se complican si no eres o republicano o demócrata. Yeah, like the biggest cities in America, it's much harder to run as an independent because there's more outreach that you have to do to get elected. Claro. So of the 50 biggest cities in America, 46 of them, the mayors are either Democrats or Republicans, and only 4 of the 50 biggest cities are they independents. Ya, o sea, incluso dentro de las ciudades grandes, cuando la extensión o cuando la población es muy, muy grande, necesitas el apoyo de uno de los dos partidos. Y lo que dices es que de las 50 ciudades más importantes de Estados Unidos, 46 de ellas tienen un alcalde que es o republicano o demócrata. Solo 4 de ellas tienen alcaldes independientes. Para que os hagáis una idea de que ya a nivel alcalde de ciudad muy grande, como pueda ser Nueva York, Los Ángeles, Chicago, ese tipo de ciudades, estamos hablando de que estas personas ya necesitan el apoyo de esos dos partidos. Right. And as you work your way up from that into
federal politics, you know, the House of Representatives, at least at the current time, they're all Republicans or Democrats. Sí, ahora mismo en la Cámara Baja, en la Casa de Representantes, todos los políticos allí, los 434 ahora, porque no tenemos a George Santos. 435. No. Oh, yes, because you're talking about George Claro. Santos. Yeah. En los 434 son todos republicanos o demócratas. Yeah, no hay yeah. ni uno independiente. Pero en el Senado sí que tenemos independientes. Yeah, there were 2. There are currently 3. ¿Ah, sí? ¿Hay 3? Yes. ¿Quiénes son? Pues solo conozco uno. Solo Okay. conozco a Bernie Sanders. Yeah, Bernie Sanders, Angus King, who's from Maine. We talked about him as a personaje de Maine, I think. Sí, es verdad, sí. Sí, Yeah. sí. El senador de Maine. Yeah, and the new one, and I feel like she probably shouldn't count, is Kyrsten Sinema. She was the Democratic senator from Arizona, but she pissed off the other Democrats so Es much verdad. that she dropped her party affiliation. Hace muy poco, además. Yeah. Sí, es verdad. ¿Esta de dónde es? Arizona? De Arizona. Sí, es que había una senadora de Arizona que cabreó a todo el Partido Demócrata porque se pasó de demócrata, dijo, ya no estoy con vosotros, ahora soy independiente. Well, probably a big reason why she decided to no longer affiliate with the Democrats is she knows that the next time her seat is up for election, she has to run for re-election. Sí. She's going to be completely screwed in the primary because so many of the Democrats who vote in the primary are mad at her. They're going to vote for whoever runs against her in the primary, and she'll not even make it to the general election. O sea, lo que dices es que se ha convertido en independiente en vez de en demócrata a modo de estrategia electoral para las siguientes elecciones, porque como demócrata ella no es muy demócrata, Yeah. es más conservadora que lo que debería ser como demócrata, Right. pues no tiene muchas posibilidades de que la reelijan como demócrata. Así Right. que se ha pasado, pero se podría haber pasado a republicana, pero ha dicho no, una cosa intermedia, Right. independiente. Which is something that happens. Yeah. It's happened a bunch of times historically, at least. Sí, esto ha pasado ya más otras veces. Ujú. Curioso. Bueno, Yeah. el caso es que tenemos a 3 senadores independientes ahora Yes. mismo y esos senadores en realidad son independientes, pero no son independientes, That's porque for sure. están afiliados al Partido Demócrata, en Yeah. este caso los 3. Right. Yeah. There could just as easily be another independent who would side with the Republicans. But just by happenstance, yes, the 3 independents that we have right now, Sí. the word we use is caucus, but it's basically they side with the Democratic Party, vote with the Democratic Party, vote for their leadership. And in return, the Democrats are the ones who decide what valuable positions they have on the committees that exist in Congress. Sí, es que a ver, y esto es muy importante en política estadounidense, porque estamos hablando de que cuando tú eres independiente, en realidad te tienes que afiliar al partido más afín a ti, porque esos 2 partidos son los que tienen el poder de decidir los comités dentro de la Casa de Representantes o dentro Yeah. del Senado. Hay distintos comités que básicamente son como clubs Yeah. legislativos en los que se deciden cosas específicas, Yes, ¿no? yeah. Por ejemplo, tenemos el comité judicial, Right. tenemos el comité, no sé, Intelligence. de inteligencia. Yeah. Vale, o sea, hay como distintos, o por ejemplo, cuando se abre una investigación, se Right. forma un comité. Yes. Y esas personas que forman el comité son elegidas por el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Entonces, como independiente, tú no tienes poder para meterte en esos comités. Right. Necesitas ser colega de los demócratas o los republicanos para que te metan en esas posiciones donde en realidad tienes más poder. Yeah. Porque en esos comités son esas reuniones en las que se fragua la nueva legislación. Right. Vale. When people have said, oh, Bernie Sanders, he's an independent, he's not really a Democrat. As far as his job in the Senate is concerned, he's a Democrat. Claro, sí, o sea que cuando hablamos de que Bernie Sanders es independiente, no es un demócrata, no, en la práctica es un demócrata. Yeah. En su día a día es un demócrata, se comporta como cualquier otro demócrata en su puesto de trabajo. Yes, yes. And that's just in the Senate, which means you're only running in one state, right? Claro, sí. Estamos hablando de senadores que solo tienen que ser votados en un estado. Right, which means you only have to get on the ballot in one state because that's your constituency. Sí, If you want to run for a president as an independent, you have to get on the ballot in, well, theoretically, you want to be on the ballot in every single state. sí. Y entonces aquí es cuando se empieza a complicar la cosa para los independientes, porque el hecho de que Estados Unidos tenga 50 estados Yeah. y que cada uno de los estados
tenga su propia legislación, sus propias normas, su propia forma de hacer las cosas, complica esto muchísimo. Porque el tema es que, claro, lo que dice Iñaki Marido es, Bernie Sanders, por ejemplo, es senador por Vermont. Y es decir, que solo tiene que convencer a la gente de Vermont de que le voten. Yeah. Y tiene que conseguir aparecer en los votos, en las papeletas, como independiente en Vermont. Lo cual es muy fácil, porque Vermont lo pone fácil. Yeah. Pero eso no significa que Bernie Sanders pudiese salir en las papeletas de los 50 estados, porque cada uno de los estados tiene su propia regulación de esto, y en algunos es fácil salir como independiente y en otros no. Yeah. Some states, you can just pay money. Some states require dozens of signatures. Some states, like California, requires hundreds of thousands of signatures to petition for you to be on the ballot. O sea que tenemos estados en los que es cuestión de pagar. En otros estados a lo mejor necesitas unas cuantos miles de firmas. En otros estados como California lo ponen mucho más difícil y tienes que conseguir más de 100.000 firmas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso cambia mucho las cosas y eso hace que un independiente no pueda ser elegido fácilmente presidente simplemente porque a lo mejor no aparece en las papeletas de los 50 estados. And that's a primary reason why Bernie Sanders in the past, when he ran for president, would run as a Democrat. Exactamente. Por eso Bernie Sanders, cuando se presentó en el pasado, que lo hizo 2 veces, en el 2016 y en el 2020, cuando intentó presentarse a las elecciones presidenciales, él no era independiente como lo es siempre cuando se presenta como senador, sino que se alía al Partido Demócrata y se presentaba a las primarias demócratas. Right. The last time there was even anyone who had any measure of success, and that doesn't mean really coming close to winning, just getting an impressive result, it was 1992. Vale, o sea que desde 1992 no ha habido un candidato independiente que no llegara a tener un cierto nivel de éxito presentándose de forma independiente sin ser republicano ni demócrata. Right. And that was this guy named Ross Perot, who was a billionaire and self-financed his campaign. Vale, o sea, Ross Perot era un multimillonario que se autofinanció y se autofinanció como independiente. Yeah, and it's something that can't easily happen again because back in 1992, the media landscape, the whole world was very different. There were only a few major news channels. There wasn't this gigantic network of websites, social media, billions of cable channels. If you had $1 billion and could buy airtime on the major networks, your voice could really be heard. Yeah, that's right. Lo que dice Iñaki Marido es que en 1992 ser un multimillonario y autofinanciarse tenías muchas más posibilidades de triunfar, porque los medios de comunicación eran mucho más reducidos que los que tenemos ahora. No había 300 millones de posibilidades de contactar con gente a través de Internet, por ejemplo. Antes te gastabas una millonada en publicitarte en las cadenas de televisión más importantes y ya estabas consiguiendo un alcance muy grande, ya estabas consiguiendo que muchísimos millones de personas estuviesen viendo tu mensaje. Right. Esto a día de hoy sería imposible. Yeah, that sort of access was very powerful. In fact, if you remember our video on Larry King, right? Sí, el vídeo que hicimos sobre Larry King en Patreon. We talked about this, that there was a debate that Larry King hosted on his own show. Sí. It involved Ross Perot, if you remember. We actually talked about him in that. And because there were so few media outlets, his appearances seriously made an impact and people took notice of him as an independent. Sí, es verdad. Hablamos de Ross Perot en el vídeo de Larry King porque lo que veníamos a decir es que, claro, simplemente saliendo en Larry King ya estaba haciendo un impacto muy grande en las elecciones, ¿no? Siendo independiente. Hablamos de alguien que no es ni demócrata ni republicano y que, por supuesto, no ganó las elecciones ni estuvo cerca de ganarlas. Yes. Pero aún así consiguió un porcentaje de voto decente. Yeah, he almost got to 20% of the vote. 20%. Yes. And the thing, and this is a reason why independents don't do very well, especially over time, is Ross Perot got like 20% of the vote by talking about some pet issues. We need to balance the budget. We need to stop sending jobs overseas. Sí. And what the other parties did
was they saw the success of this guy and said, maybe we should copy some of his message. And so the Democrats kind of took on some of what Ross Perot was talking about. And so that kind of steals his thunder. And so the next time he ran for office, he didn't do anywhere near as well. Ya, o sea que Ross Perot cuando se presentó en 1992, él se basó en el mensaje que quería lanzar era no podemos dejar que se vayan los trabajos al extranjero, tenemos que equilibrar las cuentas del país, evitar el déficit, ese tipo de cosas. Y lo que pasó fue que como su mensaje parecía que estaba llegando gracias a esos millones que se estaba gastando él en publicidad, pues los demócratas le robaron un poco sus ideas más importantes del programa y las hicieron suyas, de tal manera que cuando Ross Perot se presentó por segunda vez, o sea, él se presentó en 1992, consiguió el 20% del voto, no ganó, obviamente, y se volvió a presentar en el 96, y en el 96 ya no llegó ni de coña a ese 20%, claro, under 10%. Se quedó en menos del 10%, porque realmente ya todas sus ideas como independiente se las había robado uno de los partidos principales. Right. And also part of that failure when he ran again in 1996 is that he wasn't running as an independent. He created his own political party because in America, in addition to having Republicans and Democrats and independent candidates, there are also, third parties. Vale, es que claro, aquí tenemos la tercera en discordia, por así decirlo. Tenemos los republicanos, tenemos los demócratas, tenemos los independientes. Y Ross Perot, la segunda vez que se presentó como independiente, en realidad no lo hizo como independiente, lo hizo formando su propio partido. Es decir, como un tercer partido. Y tampoco le fue bien. Vamos, ya os digo que le fue peor. Yes, and it's partially because it's very difficult to get a political party up and running from, zero to running for president. Claro. Es que realmente lo que viene siendo formar un partido es casi como formar una multinacional, con sedes en todos los estados de Estados Unidos, que son casi como sus propios países. Toda esa infraestructura es prácticamente imposible, incluso para un multimillonario, formar toda esa infraestructura de gente en los 50 estados para conseguir que tu tercer partido, tu partidillo de mierda, sea considerado lo suficiente como para ganar unas elecciones presidenciales. Right. And a big part of having a political party, especially, in America or in any country, is not only do you want to have the president, but you need the support of people being elected in lower offices. You need people running for representative or senate to have it make any sense anyways. Claro, sí, no puedes fundar un partido y simplemente fundarlo para lanzar al estrellato a una persona hacia la presidencia. Lógicamente, esto tiene que venir acompañado de todas las elecciones menores, ¿no? De cargos a representantes en la Casa de Representantes, al Senado, a oficinas menores y a oficinas federales, por supuesto. Entonces, claro, esto estaba abocado al fracaso y por eso Ross Perot pues, murió ahí. Yeah, and so in Ross Perot's case, he created what he called the Reform Party. And the only notable politician besides Ross Perot who was from the Reform Party was the governor of Minnesota. ¿Ah, sí? Who was the wrestler Jesse the Body Ventura. No, fue él, bueno, claro, es que menudo personaje. O sea que del partido de Ross Perot que fundó, que se llamaba el Partido Reformista, ¿no? Ese partido reformista solo tenía como políticos importantes a este Ross Perot y luego al que fue gobernador de Minnesota, del cual hablamos en Patreon, en el vídeo de Minnesota, por ser uno de los personajazos, es Jesse Ventura, ¿no? El de la lucha libre. Jesse the Body Ventura. The Body Ventura, el cuerpo Ventura. Ese también era del Partido Reformista y también está un poquito como las maracas. Vale, entonces, este Partido Reformista no llegó a ningún puerto en 1996, pero tampoco es importante a día de hoy. O sea, tenemos terceros partidos que son más importantes que este Partido Reformista, a pesar de que, bueno, más o menos llegó lejos. Right, yes. In America, because every single state has its own presidential ballot, you have lots of parties that appear in only one state, a handful of parties that maybe appear in like 10 or 11 states, and then you have 3 third parties that actually appear in a lot of places that have some significance.
O sea que esto de los partidos, de las terceras fuerzas, es muy complicado por esto que nos contabas de que en cada estado tienen su propia regulación. Yeah. Entonces, hay estados en los que directamente no existen estos partidos. Right. Es muy difícil realmente estar presente en todo el territorio nacional. Entonces, a lo mejor hay partidillos de estos que solo salen en los votos, en las papeletas. Right. Solo salen a lo mejor en 3 estados. Yeah. Luego hay otros que a lo mejor salen en, yo qué sé, un puñado, ¿no? Como en una docena de estados. Yeah. Y luego hay 3 partidos que son realmente los que salen en la mayoría de los estados, Right. ¿no? Yeah. Y esos 3 partidos menores son los que os vamos a explicar muy brevemente aquí para que tengáis en la cabeza. Yeah. Pero antes de empezar, quiero deciros esto. Estos 3 partidos, como esto no es un sistema parlamentario, Right. estos 3 partidos tienen 0 representación en el gobierno. Yeah. 0 representación en ninguna de las cámaras. Right. Even at the state level, the biggest of the third parties has no representatives in any of the 50 states' legislatures. Exacto, o sea, ni siquiera tienen representación a nivel estatal Yeah. en ninguno de los estados de Estados Unidos. O sea, son ínfimos, son pequeñísimos, Yes. son insignificantes. Y son insignificantes también a nivel medios de comunicación. Right. Yo ahora mismo no te sé decir qué está opinando, yo qué sé, el Partido Verde en Estados Unidos, Yeah. que es uno de ellos. Pero bueno, vamos a empezar por el primero. Right. ¿Cuál es? The Libertarians, if we're measuring, definitely have the biggest presence. In 2020, they were the only party besides the Democrats and the Republicans who appeared on the ballot in all 50 states. Ajá, vale, o sea que tenemos aquí a los libertarians, los libertarios, que son el único tercer partido que salía en las papeletas en los 50 estados en las últimas elecciones presidenciales. Yes. They have a reputation, I don't know if this is obvious from the name, of being more towards the right. They're sort of like an offshoot, separate from the Republicans, who believe in a lot of Republican policies, but also believe in a lot of libertarian things of, you know, there shouldn't be laws against smoking marijuana or even abortion, or a lot of topics that socially the Republicans feel should be restricted from Americans. Sí, los libertarios están bastante relacionados con el Partido Republicano. Al final son gente que tiene ideas más o menos afines al Partido Republicano, pero van un paso más allá en cuanto a ideas, lo que llamamos libertarias. Es decir, lo que ellos quieren es una menor participación del gobierno en Yeah. sus vidas del día a día. Right. Entonces, ellos, por ejemplo, están a favor de la legalización de todas las drogas, Yeah. o están a favor del aborto y que cada uno haga lo que quiera, o están a favor de, yo qué sé, o sea, todo lo que tenga que ver con el gobierno, quieren que la participación y el dinero que se dé al gobierno sea el menor posible. Para mí, el tema libertario es un poco como estar a favor de que Estados Unidos sea el Wild Wild West, Yeah. porque es un poco, a mí no me hace falta ninguna ayuda y Right. yo no quiero ayudar a nadie. Cada Yes. uno que se busque las lentejas. Right. Everyone for themselves. Sí, o sea, cada uno con lo suyo y ya está. Y eso es ser libertario. Vale, tenemos otro partidillo. Right. I guess we'll go with the other one that has more affinity to the Republicans. Vale, sí, vamos también con el otro, porque de los 3 partidos Yeah. pequeñitos, hay 2 que tiran más hacia la ultraderecha y otro que tira más hacia la izquierda. Yes. Entonces, vamos con los de la derecha. Tenemos los libertarios y también tenemos los... It's the Constitution Party. Sí, los constitucionalistas. Sure. Cuéntanos, ¿qué opina esta gente? They are like the Republicans in a lot of ways, except they're even more nationalist and they are even more big on the idea of America was founded as a Christian nation and needs to return to Christian values. Sí, o sea, estos son republicanos, pero más tradicionales que los republicanos. Porque lo que opinan es que habría que volver a los valores por los cuales se fundó este país. En concreto, Yeah. los valores cristianos que Yes. fundaron este país, ¿no? Right, yeah. Entonces, claro, ahí es mezclar muchas cosas. Yeah. Also the whole nationalism and Sí. being anti-immigrant as Sí, well. son as, muy you know. nacionalistas, son muy xenófobos,
Es que, claro, es un Yeah. poco lo peorcito. Right. And they're on the ballot in a majority of states. ¿Sí? ¿Están en las papeletas de la mayoría de los estados? Yes, yes. In the US, on the ballots, it can be anywhere from 3 parties, because we said that the Libertarians are the only party that's on every single ballot Sí, in every single state. Anywhere from 3 to 5 is the average. sí. There's some states where it's way easier to get on the ballot. So like in Colorado or in Vermont, in 2020, there were 21 different candidates for president. Jolines. O sea, que, claro, es que, a ver, para que os hagáis una idea, cuando a ti te dan la papeleta, porque en Estados Unidos cuando tú votas no es que cojas las distintas papeletas y la metas en el sobre y lo eches en la urna, sino que te llega, por ejemplo, para votar en correo, te llega una papeleta muy grande y es un poco como rellenar un formulario. Yeah. Entonces tienes que marcar la casilla que te corresponde. Dentro de esa papeleta, por eso decimos que es difícil entrar en la papeleta, porque en esa papeleta está el candidato republicano, está el candidato demócrata, y dependiendo de cada estado hay más opciones en esa papeleta. De hecho, incluso puede haber una línea en blanco Right. para tú poner el nombre que tú quieras en la papeleta. Entonces, esto depende mucho de cada estado. Y lo que dice Yankee Marido es que, por ejemplo, en el estado de Vermont o en el estado de Colorado, yeah. en el estado de Colorado, por ejemplo, en las últimas elecciones a lo mejor había una veintena de posibilidades para tú tachar la que quisieras en esas elecciones presidenciales. Pero hay otros estados en los que, por ejemplo, se limita el número a 3. Yes. Entonces solo tienes el republicano, el demócrata y otro. Yeah. Y ese otro puede ser el libertarian, Well, puede ser el constitucionalist, Yeah, libertarian specifically. Ah, puede ser. Because Tiene que libertarian ser. is the one that's in all 50 states vale, as well. claro. O sea que esa tercera opción tiene que ser la libertaria. Yes. Porque es el tercer partido con más representación con más estructura, Yes. realmente. And so the Constitution Party is the 4th or 5th name on the ballot in states that have 4 or 5. The other party that has a decent amount of representation Sí. is the Green Party. Vale, o sea que el Constitution Party suele estar como en cuarto o quinto lugar en caso de que la papeleta lo admita. Yeah. Y luego tenemos también otro partido que es bastante importante dentro de la mediocridad de estos terceros partidos, Right. que es el Partido Verde. Yes. And they are, as I assume most people would imagine, a little bit closer to the Democrats than to the Republicans. Sí, el Partido Verde obviamente es más afín al Partido Demócrata que al Partido Republicano, ¿no? Por aquello Yeah. de que los republicanos They don't hay even muchos, believe in claro, ni climate siquiera creen en el cambio climático, pues obviamente el Partido Verde les parece verde alienígena. Yeah. Ya. And so their general politics, where it comes to environmentalism, obviously they're to the left of the Democrats. Uh-huh. As far as most of their other policies, they're more or less like the Democrats. I think they're maybe a little bit more in favor of universal health care than the Sí. Democrats are. Although one thing that makes them stand out a little bit is that their candidates and their voters do tend to be a little bit more conspiratorial about the medical industry. So they tend to be like anti-vaccine a lot of the time. Ah, vale. O sea que estamos hablando de que el Partido Verde se sitúa a la izquierda del Partido Demócrata en la gran mayoría de las causas, ¿no? Estamos hablando de que obviamente el Partido Verde, una de las principales luchas es la lucha contra el cambio climático, pero también, por ejemplo, pues están a favor de una sanidad pública. Yeah. Pero lo que dice Yankee Marido es que dentro de este Partido Verde hay políticos que tienden a ser un poco conspiparanoicos y tienden a estar en contra de las vacunas, por Right. ejemplo, ¿no? Que esto me está recordando a cuando hicimos el episodio de los candidatos demócratas, que teníamos a Marianne Williamson, que era un poco así, ¿no? Yeah, yeah. If we had a truly open multi-party system, she'd be much more at home with the Green Party. Sí, ¿verdad? O sea, ella se presenta como candidata, o se presentó, o aspira, Yeah. porque realmente la pobre no es nada. Pero bueno, ella se ha presentado en el pasado como candidata demócrata, pero realmente si ves por dónde tira, tiene más afinidad con el Partido Verde. Yeah. The thing is, there's an effect that happens in politics when you have a winner-take-all system like America does. Sí. People have a mental calculation that they make of, my only real options are the Democrats or the Republicans. If I don't vote for the Democrat, if I vote for the Green Party,
then I'm really helping the Republicans win over the Democrats. Claro. Sí, es que aquí realmente tienen un problema con esto del voto útil, ¿eh? Porque cuando estábamos hablando de que Ross Perot había conseguido el 20% de los votos en el año 1992, Yeah. estamos hablando del voto popular. Right. Porque él no ganó ningún estado. Yeah. Porque aquí, que esto es algo que explicaremos más adelante en otro episodio para que quede súper claro, porque esto es complicado, lo Right. del Electoral College y toda la leche. Pero realmente aquí tú o ganas o pierdes. No ganas el porcentaje que te ha votado, Right. sino que el ganador se lo lleva todo. De tal manera que eso hace que mucha gente vea a estos terceros partidos como una manera de perjudicar al partido que es más afín a ellos y que puede tenerlas de ganar, ¿no? Es un poco Yeah. como tirar el voto a la basura, Right. porque el voto útil solo es aquel que va o a republicanos o a demócratas. Yes. If you say on the internet that you're voting for the Green Party because you like their policies, you will be shouted down and told, you're just voting for Donald Trump then. Claro, sí, o sea, realmente es lo típico que si tú dices en Twitter, por ejemplo, que vas a votar al Partido Verde porque crees fervientemente en sus políticas, pues realmente lo que te viene a decir la gente es, estás tonto, o sea, lo que estás haciendo es dar el voto a Donald Trump, porque se lo estás quitando al Partido Demócrata. Yes. And especially when it comes to the Green Party and the Democrats, it's a traumatic connection that people have. Sí, hay un trauma gordo con esto del Partido Verde y cómo robaron votos al Partido Demócrata en un momento muy concreto de la historia. Yeah. Cuéntanos, Okay. cuéntanos. And this is something I'm familiar with because it happened Sí. in my home state, Tú Florida. también estás un poco traumatizado con esto, ¿eh? Yeah. Well, yeah. So the year 2000, as everyone knows, George W. Bush won that presidential election, and it was very, very, very close. Sí, en el año 2000, las elecciones, yo creo que todos habéis oído hablar de esto, lo hemos comentado más veces, lo hemos comentado en el vídeo de Florida, lo hemos comentado ya en más de una ocasión. Yeah. Estas elecciones fueron súper polémicas en Estados Unidos, porque las elecciones básicamente se ganaron por culpa del Yeah. estado de Florida Yes. y se ganaron en los tribunales. Yes. Porque fueron muy, muy controvertidas. Right. Estaban luchando Al Gore y George W. Bush. Yes. The reason it was fought in the courts was because George W. Bush had, in the current count that they were arguing over, a lead of fewer than 600 votes Sí. in the state of Florida. Sí, es que en el estado de Florida, George W. Bush ganó por menos de 600 votos. Yes. Esos son muy poquitos votos. Yes. And in that election, the Green Party candidate was Ralph Nader. And in the state of Florida, he received tens of thousands of votes. Sí, entonces el candidato que se presentaba por el Partido Verde recibió decenas de miles de votos. Yes. And I knew people, like personally, who voted for Ralph Nader, feeling like, oh, my vote's never going to matter. Yeah. Oh, the two parties, they kind of feel like they're the same. Sí. And all of them completely regret it. I know one who's just absolutely mortified by the Sí. fact that they made that vote for Ralph Nader. Claro, es que realmente es ahí cuando te das cuenta de que tu voto cuenta, ¿no? Hubo mucha gente que votó al Partido Verde pensando, bueno, sí, total, si mi voto no cuenta para nada, ¿qué más da? Y luego se dieron cuenta de que la diferencia había sido tan pequeña. Aparte de que ya no es solo porque les robaran los votos del Partido Verde, también tuvimos todo ese problema de las máquinas, ¿no? Yeah. De que Oh, there were other sí, aspects. hubo otros aspectos en estas elecciones que fastidiaron el resultado electoral. Pero vamos, efectivamente había mucha gente que se arrepintió profundamente de haber votado al Partido Verde, porque si hubiesen dado esos miles de votos al Partido Demócrata, no habrían tenido que recurrir al Tribunal Supremo Yeah. y al final no habría ganado George W. Bush las elecciones. Habría sido presidente Al Gore y la historia habría sido totalmente diferente. Yeah, yeah. If there was no Green Who Party knows? on the ballot, almost for certain, Al Gore would have ended up getting way more of that portion of the vote to put him above George W. Bush. Sí, sí, si no llega a existir el Partido Verde en esa papeleta, está claro que
Al Gore habría sido presidente de Estados Unidos. Es que es it's una locura, ¿eh? Complete alternate history. Sí, total. Es en un universo paralelo. Yeah. Al Gore habría llegado a presidente y quién sabe si las Torres Gemelas seguirían allí o no, ¿no? O sea, es que ese tipo de cosas. Pero bueno, vale, entonces, de ahí la importancia del bipartidismo en Estados Unidos, ¿no? O sea, se ven a esos terceros partidos como un arma en contra de los intereses de cada partido. Right. Porque sí que pueden influenciar unas elecciones. Yeah. And it's easy to get, I don't even want to say conspiratorial about it because I'm pretty sure it happens where the Russians were trying to support the Green Party in order to hurt Hillary Clinton in 2016. Sí. O sea, lo que dices es que sí que existe, o sea, que existe toda una conspiración, pero que también tiene parte de verdad, ¿no? Bueno, como todas las conspiraciones, pero bueno, tiene parte de verdad el hecho de que esta influencia en las elecciones pueda ser utilizada de manera un poco malévola, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor el Partido Verde tenga más apoyo de todos esos bots rusos, ¿no? Que hagan que roben votos al Partido Demócrata, ¿no? Ese tipo de cosas pues no dejan de ser estrategias electorales que pueden ocurrir y que ocurren. Yeah, and it doesn't help that Jill Stein, who was the Green Party candidate in 2016, went to an event in Moscow, a dinner party or something, and you could see her in one side of the table, and then at a nearby table is Vladimir Putin. No, yeah. Claro, a estas teorías de la conspiración tampoco ayudan el hecho de que Jill Stein, que era la cabecilla del Partido Verde en las últimas elecciones, bueno, pues fuera a un evento en Moscú y se la viese en fotos pues muy cerca de Vladimir Putin. Yeah. Claro, no, ayudar no ayuda. Pero vamos, eso, que realmente lo que sí vemos claro es que los partidos pequeños no tienen mucho poder y lo único que hacen es robar votos a gente dispuesta a ir a votar y votar por otra cosa que saben que no va a valer para nada. Entonces roban votos a los dos partidos principales. También sabemos que los candidatos saben de sobra que en elecciones presidenciales no pueden utilizar a esos terceros partidos para apoyarse en nada, porque al final no tienen la infraestructura que tienen ni los demócratas ni los republicanos, y por eso vemos casos como el de Bernie Sanders o incluso como el de Michael Bloomberg, que siendo un multimillonarísimo, no se presentó como independiente, sino que se presentó como demócrata. Simplemente para valerse de esa red. Yeah, because it's like trying to rebuild Rome. Just go to Rome, you know? Why are you building this from scratch if the infrastructure exists somewhere else? It makes no sense. Claro, no. A ver, it makes no sense relativamente. O sea, tienes toda la razón en que la infraestructura está ya hecha, obviamente quieren aprovecharla. Pero esto va en contra de lo que son los partidos. O sea, me refiero que, por ejemplo, si este fuese un país normal, el movimiento Black Lives Matter se habría terminado convirtiendo en un partido político. Y sin embargo se ha quedado en un movimiento. En un movimiento que básicamente son liderar protestas callejeras. Y no llegas al Congreso así. ¿Sabes lo que te digo? I do. And it's the sort of thing that has happened in the past. I don't want to say that it can never happen again, but it takes a lot of work. And usually when it has happened in the past, like as we talked about with Ross Perot, the major parties will take your issues, and that, I guess, is a form of success because by showing that there's a support for you in the country, the major parties just do what you did. You might have lost your party because nobody supports you anymore, but at least one of the major parties is doing what you wanted them to do anyways. Que en el caso de Black Lives Matter, estamos hablando de que el Partido Demócrata es el que se lo ha tomado como causa propia de su partido. Sí, lo que pasa es que eso le quita fuerza a la causa. Es como que forma parte... O sea, sí que es verdad que la infraestructura nacional del Partido Demócrata es muchísimo más fuerte y es mucho más fácil que siendo un pez pequeñito, como es Black Lives Matter,
se adhiera a esa red gigantesca que es el Partido Demócrata, que no al contrario. Yeah. Pero si fuera al contrario, si hubiese un partido que fuera Black Lives Matter, sería un partido enfocado en las causas, ¿sabes lo que te digo? En el racismo sistémico en concreto. Y todas sus políticas tendrían que ver con ese racismo sistémico. Mientras que al adherirse al Partido Demócrata, simplemente les está utilizando para conseguir sus votos, en cierta manera. Porque luego la legislación no es para luchar contra ese racismo sistémico en la gran mayoría de los casos. Any steps that the Democrats have taken have really been sort of baby steps. Totalmente, y tan baby steps, o sea, mini baby steps. ¿No? Porque, jolín, si es que pasitos de bebé, o sea, pasitos de bebé minúsculo, bebé recién nacido, ¿sabes? Porque estamos hablando de que este año, por ejemplo, nos hemos cargado la discriminación positiva. Well, eso, por ejemplo, si hubiese un partido que fuera Black Lives Matter, vamos, eso no habría ocurrido. Right, but the argument that someone could make is that, well, that loss of, as you refer to it, positive discrimination, affirmative action, a Democrat could make the argument that the only reason that happened was because of the Supreme Court. And if you had just voted for a Democrat, and if Hillary had won that election, she would have put her Supreme Court justices, and that judgment would have never come through. So vote Democrat. Exacto, sí, es verdad que todo le dan la vuelta a la tortilla. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de que se ha acabado la discriminación positiva en las universidades, de tal manera que las personas con descendencia afroamericana o descendencia no blanca en algunas universidades tenían plazas para ellos en concreto. Y esto pues se ha declarado como que no es constitucional, ¿no? Entonces, lo que vendría el Partido Demócrata a decir es, no, es que lo que tenéis que hacer es votar al Partido Demócrata, porque esto no habría pasado si en el Tribunal Constitucional hubiese más jueces puestos por el Partido Demócrata y no por el Partido Republicano, que habrían tomado resoluciones más liberales y más a favor de la comunidad afroamericana. Por lo tanto, tenéis que votar al Partido Demócrata. Right. Básicamente es eso, como que todos los caminos llevan a Roma. Que todos los caminos llevan o a republicanos that's what I was going to say. There are two paths. Hay dos Romas. Entonces, bueno, pues este es el bipartidismo en Estados Unidos. Yeah. To give you an idea of how hopeless it is for third parties, we talked about this last week. The last time a third party won electoral votes was in 1968. Sí. En 1968 fue la última vez que un tercer partido ganó algún voto electoral. Yes, it was when we were talking about George Wallace, the Democratic governor of Alabama, who was mad about civil rights. Es verdad, de lo que hablamos de cuando el republicano se enfrentó a dos demócratas, pero era porque un demócrata ya había dejado de ser demócrata, que era George Wallace, porque no era demócrata, era segregacionista. Yeah, he actually had to create his own party, the American Independence Party, that they created just for that election. Claro. That couldn't appear in every state, but they managed to get on the ballot in a bunch of states, most of the southern states where he actually won. Claro. O sea, es verdad, que sí, que esto es lo que mencionamos en el episodio anterior. Claro, sí, tienes toda la razón. 1968. O sea que sí, efectivamente no hay ninguna esperanza de que un tercer partido llegue a la presidencia de Estados Unidos. Está la cosa muy complicada, por no decir imposible. And to sort of reiterate the same thing that happened with the Reform Party, where the Democrats took their policies, the American Independence Party, which had, success, they won electoral votes in 1968. They pretty much disappeared by the next election because the Republicans and Richard Nixon basically said, ooh, that wins a lot of votes. Well, let's do what they're doing and talk about states' rights and appeal to that white, conservative, racist voter base. O sea, que lo que dices es que al final, siempre que aparece un tercer partido con una mínima presencia a nivel nacional, estamos hablando de que esas ideas son robadas por uno de los dos grandes. En el caso de George Wallace, con su partido, ¿cómo se llamaba? American Independence Party. El American Independence Party. Al final, esas ideas fueron robadas por Richard Nixon.
y se las adjudicaron los republicanos. Por lo tanto, ese partido de George Wallace desapareció después de esas elecciones. Pretty much, they're only a very small shell of themselves. They have no real voter base. The only reason they still exist is probably because someone fills out some form in a few states that they can appear on the ballot. Ya, o sea que existen, pero como si no existieran, Yeah. ¿no? Porque esa es otra que no hemos comentado, pero hay un montón de otros partidos Yeah. que existen, pero son casi como clubs, ¿no? Son como... More or less. Tienen cero relevancia política. Right. For example, just to throw it out because it's a stupid little detail, the American Independence Party existed in the 60s and pretty much disappeared in real terms, but they still have this small shell of themselves and can appear on the ballot in a few states where they technically exist. O sea, este partido que creó George Wallace Yeah. sigue existiendo, pero en una manera muy pequeñita, ¿no? Yeah. Y sigue apareciendo en las papeletas de algunos estados. Yeah. Vale. But for example, they appear on the ballot in California. En el de California, por ejemplo, aparecen. Yeah. And because they don't have a real structure, they basically just had to pick someone. Claro, ellos no tienen agente en todos los estados, ellos Yeah. no tienen agente en California, entonces lo que hacen es elegir a alguien. Yeah. And so they picked some rich guy, Rocky de la Fuente, who's run in different races but has never been anyone important, for president. And for vice president, they chose Kanye West. En las últimas elecciones presidenciales. Yes. O sea, en la papeleta de California, si Yeah. tú estabas en California, Yeah. podías votar por Rocky de la Fuente, Yeah. que es un millonario que a saber, ¿no? O sea, Yeah. que no es parte del partido. No. O sea, es uno, es Yeah. una persona. They didn't even ask him if he Ni wanted to siquiera le appear. preguntaron a Rocky, ¿tú quieres ser presidente? Ni siquiera le preguntaron. Le Yes. pusieron ahí. Yeah. Le vamos a poner a este. Yeah. Y de vicepresidente pusieron a Kanye West. You would never agree to be someone's vice Que president. tampoco, o sea, Yeah. pero eso es legal, o sea, te pueden poner ahí como vamos a votar a Kanye West de vicepresidente Yeah. sin siquiera consultar con Kanye West. Yeah. Es una locura eso, ¿eh? It's a stupid system. Claro, o sea, a ver, no es una locura porque no llega a ningún sitio, pero es una locura que te Yeah. puedan poner. Imagínate que ponen tu nombre, Adam Moss, ahí. Yeah. Y es como, pero, señores, Yeah. déjenme en paz. Well, in that case, with the American Independence Party picking Kanye West, it was more of a troll, right? Sí, lo hicieron un poco por trolear, ¿no? Yeah, Lo but de poner a Kanye West. Right, but it makes sense to have a prominent name on the ballot for your party because having good support is important for a party. Ya, sí, ¿no? Claro, o sea, poner un nombre que sea reconocido, pues siempre será mejor que poner a alguien que no le conozca a nadie. Yeah, yeah. In fact, before Donald Trump ran as a Republican, he had a weird self-indulgent run for president con el Partido Reformista de Ross Perot en el año 2000. ¿Ah, sí? ¿Donald Yeah, Trump? Yeah, Eso and no lo sabía. obviously that didn't go anywhere. You've never heard of it. Claro, sí, ¿no? Yeah, yeah. So the reason the third parties do that is because if they get over 5%, they can get federal funds. We mentioned it in the podcast about financing. Ah, claro, es verdad. Es que si llegas al 5% de apoyo, consigues una subvención, ¿no? Yeah, Entonces, yeah. Claro, por eso les interesa tener algo de votos. Right. So, Esto lo hablamos en el episodio de las finanzas, de Yeah. los dineros. yeah. And so right now, as of this minute, Robert Kennedy Jr., he's running as an independent, as in not part of the third party. But the third parties would love him to side on their ticket. O sea que cuando hablábamos de los candidatos demócratas, Yeah. en un principio Robert Kennedy Jr. Yeah. aparecía como candidato demócrata, Yes. pero se bajó del carro demócrata y ahora está presentándose como independiente. Yes. Pero lo que dices es que cualquiera de estos partidillos pequeños Yeah. le interesaría poner su nombre. Right. Porque no deja de ser un Kennedy. Yeah, and he's y es polling- sí, es un nombre que suena, porque según las encuestas, ¿no? Parece que la gente le conoce. Yeah, all they really want more than anything, because they know pretty well they're not going to win, is if they can hit that 5%, they can get that sweet federal money. Ya. O sea, que todo sea por conseguir ese 5% que les da el dinerito federal, Right. ¿no? Pero si estamos hablando de que a Kanye West le pusieron ahí sin consultarle, Yeah. entiendo que cualquiera de estos partidillos puede poner Robert Kennedy Jr. sin consultarle también, ¿no? Yeah, it could happen. It's happened in the past where one candidate has shown up on 3 different parties' ballots. ¿Ah, sí? Que Yeah. puede aparecer como candidato de distintos partidos a la Yeah. vez.
Well, I think in that case it was in different states they put the same person. ¿En distintos estados? Yeah, ¿Pero qué? so- Pero es que esto es un... ¿Qué coño la Bernarda? I know, it's a stupid situation. Me parece maravilloso que me entiendas el coño de la Bernarda y estemos los dos on the same page. En la misma página. Muy bien. Yeah. And so in this upcoming election, obviously you want your candidate to know that they're running for your party. Claro, And sí. be running with you and trying to support whatever few candidates happen to be. You know, if Robert Kennedy Jr. decides, okay, I'll run with the Green Party, Sí. say, you know, you should register as a Green Claro, sí, voter, sí. you should run as a Green candidate in small races. Claro. He can do a lot to raise the profile of the Green Party if he's actively running with them. Ya. He's obviously not going to overtake the Democrats or the Republicans, but it could be a big step up. And if he manages to get 5% of the vote, which it could seriously happen, next federal election, Green Party suddenly is getting federal dollars. Vale, lo que dices es que Robert F. Kennedy Jr., Yeah. si se afiliara al Partido Verde, por ejemplo, les haría un favor a los del Partido Verde, porque yeah. él tiene ya un reconocimiento, tiene una marca personal. Yes. Podría animar a los que le vayan a votar, votad por el Partido Verde. Yeah. Y hacerle un gran favor al Partido Verde, porque si el Partido Verde consigue ese 5% de los votos, pues esa subvención que se lleva al Partido Verde. Yeah. Pero esto también significa que Robert F. Kennedy está dispuesto, independientemente de que se presente como independiente o como partidillo verde o partido de lo que sea, está dispuesto a robar votos a Joe Biden. Yeah. But I don't think he was concerned about that in the first place because he decided to run as an independent anyways. Ya, sí, claro, que es que al final realmente a él le importa un pito Joe Biden, ¿no? O sea, lo que quiere es que es él y él y él. Yeah. Pero no le importa tampoco perjudicar a Joe Biden a favor de Donald Trump, porque eso es lo que va a pasar, ¿no? Es lo que estamos hablando. Que... Yeah. It's what's going to happen, whether he runs as a Green or as an independent. Claro, Yeah. It just makes sense for him to run as a Green sí. from the Green Party's perspective because they Sí. get this rise in profile and Claro. to reach this 5%. Sí. And it makes some sense for him because he gets the support of the Green Party and he doesn't have to apply to be on the ballot in the 40-something states that the Green Party is going to qualify for because they at least are that well established. Ya, sí, o sea, él podría aprovechar que el Partido Verde tiene una cierta infraestructura que él no tiene como persona, Yes. ¿no? Y podría aparecer en las papeletas de varios estados. Yeah. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Me parece increíble que sigamos hablando de este hombre. Yeah. Después de lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, vale, a ver qué pasa. A And ver then- si se afilian, ¿no? Al Partido Verde o no. ¿Cuándo sabremos esto? It's complicated because it'll have to happen before certain deadlines occur, and every state has its own deadline for what you have to do and when you have to do it by to appear on their ballot, either as a party or as an independent candidate. Qué pesadilla, de verdad. Es que como cada estado tiene sus propias normas, depende de cada estado la fecha máxima para inscribirse tanto como independiente como con un partido, ¿no? Yeah, it's like having to do advanced calculus. Qué horror, de verdad. Yeah. Qué pereza de elecciones. Pero de todas maneras, una cosa que ya para terminar, me gustaría volver a una historia que tú nos contaste hace tiempo en Patreon acerca de la senadora de Alaska. Yes. Porque tiene una historia curiosa, ¿verdad? Yeah. Cuéntanos. Okay, so there was a senator from Alaska who was fairly popular statewide, but was pretty moderate, called Lisa Murkowski. Vale, o sea, tenemos a Lisa Murkowski, que Yeah. era una senadora bastante conocida, ¿no? En el estado de Alaska. Yes. Vale. And the problem she had was by being a moderate, that meant that the very far right of the Republican Party, which is not a huge percentage of the population, but is a huge percentage of the people voting in the Republican primary, caught her by surprise and voted for her competitor in the primary, who's Vale. much further to the right. O sea que, a pesar de que ella era bastante conocida, se quería presentar a senadora de nuevo por Alaska y perdió las primarias Yeah. porque era bastante moderada y había otro candidato republicano que estaba más hacia la derecha, Yeah. le pilló por sorpresa completamente y perdió la primaria. Perdió las primarias y entonces no se podía presentar como candidata republicana. Right.
And so she was convinced by the other people in her party to run as a write-in candidate. Claro, entonces ella lo que hizo, porque al verse que no podía presentarse como republicana, lo que hizo fue, vale, voy a presentarme como candidata independiente, pero necesito que la gente escriba mi nombre en esa línea de puntos que hay para escribir otras opciones, otros. Right. Para que la gente, en vez de votar al candidato republicano o el candidato demócrata, escriba de su puño y letra el nombre de Lisa Murkowski. Markowski. Yes. Imaginaos que es que no es Pérez, que es Markowski. Yeah. ¿Cómo escribes eso? Porque tiene que estar bien escrito. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? So what they did was they made wristbands with her name written on it so people could go into the polling place with the wristband and look at it and go, M-U-R-K-O-W-S-K. Es perfecta la idea. I forget if it's I or Y, but yes. Ni siquiera te acuerdas de cómo se deletrea al final. Yeah. Claro, es que lo que hicieron fue unas pulseritas con el apellido escrito, con el nombre de Lisa Markowski ahí escrito, de tal manera que la gente podía llevar puesta la pulserita a la hora de meterse a votar y así poder escribir el nombre perfectamente. Yes. Es maravillosa la iniciativa de marketing de esta campaña. Yeah. Y ganó. Yeah, she was up against a Democrat and a Republican. The Democrat, I think, came in third place. She beat the Republican by something like 10,000 votes. Sí, le ganó como por unos 10.000 votos. Yeah, and he was going to try and challenge on the spelling of as many write-in votes as possible to try and basically steal the election away from her. Claro, sí, intentó apelar a ver si había gente que lo había escrito mal, ¿no? Para intentar llevarse el resultado de las elecciones, pero no, ganó ella. Es que me parece una historia increíble, de estas cosas que solo pueden ocurrir en Estados Unidos de América. En fin, bueno, pues lo dicho, vamos a hacer un parón en esta saga de Yankee Elecciones por las Navidades, pero volvemos en el año 2024 cargaditos de energía porque nos espera un año muy movido. Sí. Bueno. En el año que viene vamos a continuar esta maratón. Sí, continuaremos la maratón. Terminaremos exhaustos, por cierto. Así que coged muchas energías y hasta el año que viene. ¡Chao! Chao.